Apocalipsis, que nadie se espante. Vamos a leer un texto en el último libro de la Biblia. Perfecto. Y la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Repito, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, dice así. Es la carta a la iglesia de la Odisea. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pues esta es la palabra del Señor. Ahí vamos a hacer un... Y os preguntaréis cómo puede ser que alguien venga invitado y predique sobre el Apocalipsis, ¿no? Había muchos otros textos para escoger. Y Iglesia, la intención es que este pasaje, que tiene una advertencia fuerte, sea de ánimo para vosotros. Así que si la voluntad del Señor sea para eso. Y por eso me gustaría empezar hablando un poco sobre el Apocalipsis. Muy rápidamente, cuando escucho, o cuando yo escuchaba la palabra Apocalipsis, pues, ¿en qué piensa uno? Piensa en el final de los tiempos, ¿verdad? En el final de la humanidad. Se pone uno nervioso y piensa en cosas malas. Lo que pasa es que la palabra, sin embargo, debemos rebajar un poco esta tensión, porque la palabra apocalipsis significa literalmente revelación, ¿vale? Significa simplemente descubrir algo. ¿Me seguís? Desvelar o desenmascarar. Y me gustaría que os imaginarais que os regalan un regalo, un presente. Imaginaros que este regalo está en una caja, ¿sí? Cuando tú abres la caja, descubres lo que hay dentro, ¿verdad? Eso es revelar. Descubrir literalmente significa, si algo tiene una tapa, descubrirlo. Ya no está cubierto. Y esa es la intención del Apocalipsis, que lo que está cubierto quede descubierto. Es la revelación. Pero es mucho más que eso. El Apocalipsis es la revelación de Jesús sobre sí mismo. Es Jesús que se está mostrando, revelando a sí mismo. Con imágenes un poco extrañas a veces. Pero es Jesús revelándose a sí mismo. Y si Jesús se está desenmascarando, pues eso siempre son buenas noticias, Iglesia. Hay tantas cosas que descubrir de Jesús que él decide presentarse de formas muy diferentes. Escribe 7 cartas a 7 iglesias y se presenta a ellas de manera diferente. Lo que pasa es que Jesús siempre requiere de nosotros una respuesta a lo que nos acaba de mostrar. En ese mismo momento, reprende o anima a las iglesias para que espabilen. Pero eso es un consejo amoroso, ya os aviso, ¿sí? Para hacernos actuar, porque nos ama. Y por suerte, estas advertencias que encontramos en las iglesias, estas cartas a las iglesias, esta es la última de 7 iglesias que se llaman del Asia Menor, están por Turquía la mayoría. Siempre van acompañadas de promesas maravillosas. Entonces, tranquilos, hay una advertencia, pero siempre va acompañada de una promesa. Y acabamos de leer que como esta iglesia era tibia, te vomitaré de mi boca. Uf, eso es muy duro, ¿verdad? ¿Te imaginas que alguien te diga que quiere vomitarte de tu boca? Uf, qué valor, ¿no? Venir invitado y sacar este texto. No para esta iglesia, sino para nosotros, para todos. Yo creo en el día en el que vivimos, para Ciutat Nova y para nosotros como individuos es importante. Pero por otra parte, es un texto muy famoso porque encontramos quizá una de las invitaciones más preciosas que hay en la Biblia, ¿no? Yo estoy en la puerta y si uno oye mi voz y la abre, entraré con él y cenaré con él y conmigo, ¿no? Esa es muy preciosa, ¿no? Y además, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. No es cualquier recompensa, ¿verdad? Así que vamos a ver el porqué de todo ello
Y vamos a ver 3 puntos. Al principio nos centraremos en cómo se presenta Jesús, ¿vale? Luego veremos qué les dice a esta gente, vamos a, en términos médicos, un diagnóstico para esta iglesia, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a ver esta invitación que les hace, que va acompañada de una promesa, ¿sí? Un diagnóstico y luego qué pastillas tienes que tomar, qué debes hacer, ¿no? Y veremos que son mandamientos, pero son invitaciones que van acompañadas de una promesa, ¿vale? Entonces, una presentación, un diagnóstico y luego una invitación con una promesa, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se presenta Jesús. Mirad, su revelación. Hasta este punto, no sé si alguno ha leído anteriormente esas cartas, Jesús se ha presentado principalmente en términos de lo que él va a hacer. Por ejemplo, el que tiene los 7 espíritus. Jesús se presenta a sí mismo como uno que tiene una espada afilada. Pero aquí, en esta iglesia, los títulos hablan por sí solos. Jesús empieza diciendo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y Jesús se denomina a sí mismo el amén. Y lo acabamos de cantar, y es precioso porque hemos escogido, no recuerdo el himno, el 700, y el sí y amén. Y cuando decimos amén, decimos que así sea, ¿no? En nuestra cultura, que así sea. Pues en el pensamiento hebreo, decir amén es una manera de reconocer que algo es válido y vinculante, como el que firma. Si esto es válido y vincula mi conciencia, digo amén. Decir amén es una manera de decir que algo es totalmente fiable. Un fundamento sobre el cual construir. Jesús dice de sí mismo que es el amén. Es el fundamento fiable de la vida. Su palabra es válida y vinculante. Yo soy el amén, dice Jesús. En él vemos lo auténtico. Eres la vida tal como ha de ser. Como el amén al final de una oración, él es la última palabra. ¿Lo entendéis? Él es la última palabra. Es el fundamento sólido. Pero también dice de sí mismo, en segundo lugar, que es el testimonio fiel y verdadero. Está diciendo, mira, ¿queréis conocer a Dios? La revelación verdadera del Padre soy yo, dice Jesús. Lo que dice de Dios es exactamente cierto porque representa exactamente a Dios. De hecho, los creyentes, los cristianos creemos que Él no solo es el representante perfecto, sino que es Dios mismo. Y Él está afirmando eso. Soy el testimonio fiel y verdadero. Y además dice que es el principio de la creación de Dios. Y la palabra que se usa aquí es arque, y utiliza, esa es la misma palabra que al final del capítulo 21, cuando leemos de Dios que Él es el alfa y el omega, el principio, esta palabra arque, y el fin. Y luego Jesús, en el último capítulo del Apocalipsis, dice de sí mismo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio, arque, y el fin. Y si os digo que Él es el fin porque Él es el principio, ¿qué me decís? Si arque significa ser el principio, no solo en el sentido de una secuencia, podemos entender que es como la fuente donde sale todo. El principio como la fuente, originador de la secuencia, arquetipo de la secuencia. Jesús está recordando a esta iglesia, ¿sí? Y a nosotros hoy, que toda la creación de Dios tiene su origen y su propósito en Él. Si lo sacas de la ecuación, es que todo se derrumba, nada tiene sentido. Él es la fuente, Él es el primer principio, Él es la causa motriz de toda esta creación. ¿Sí? Y ahora nos hacemos la pregunta de por qué Jesús se presenta con estos 3 nombres. El amén, el testigo fiel y verdadero, y el arquetipo, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué se presenta así Jesús? Bueno, pues aquí viene donde el Apocalipsis empieza a cobrar sentido, y es que esta carta está escrita a la iglesia de la Odisea, y Jesús se presenta así porque esta gente debería conectar con algo que ya saben. Fijaros, esta misma descripción que hace Jesús la encontramos en la carta de Pablo a los colosenses. Y resulta que los de la Odisea y los de Colosas eran vecinos. Es como si alguien envía una carta a Mataró y los de Mataró nos la enviáis a Vilasar o Barcelona y ya la hemos leído. Entonces cuando Jesús se presenta aquí, dice, ay, esto me suena. ¿Eres tú el mismo Jesús? Y la Odisea se dice que era una de las 3 ciudades hermanas situadas en un valle muy rico del río Lico, en Turquía, ¿vale? Y había la ciudad de la Odisea, otra ciudad que se llamaba Hierápolis, ¿vale? Que está como a 6 millas, y otra que es Colosas, ¿vale? A 10 millas, río más arriba.
Y este es un hecho muy importante para esta carta, ¿vale? Entonces me gustaría que recordarais que esta carta a la Odisea tiene que ver con que tiene dos vecinos muy conocidos, ¿vale? Y sabemos que Pablo escribió a Colosas y en el capítulo 1, si alguien me quiere acompañar, el capítulo 1 de la carta a Colosenses, en los versículos 15 al 20, leemos lo siguiente. Es Pablo escribiendo a los de Colosas, ¿vale? Para ponernos en contexto, en la propia carta de Colosenses, se dice que la manden a los de la Odisea para que la lean. Yo te mando una carta y yo te escribo, oye, compártela con tu amigo, ¿sí? Y dice así, Colosenses 1, el 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sigo un poco más adelante. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y sigue el texto. Ellos han escuchado de un Jesús que es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Porque es una carta que le han enviado a los vecinos. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy este. Jesús se presenta como alguien que ya conocen. Soy este mismo. ¿Que no me reconocéis? ¿Que no veis quién soy? Y todo esto lo afirma Jesús cuando dice de sí mismo ser el arque, el principio de la creación. Y eso es lo que es Jesús. Y así se les presenta. Y es precisamente porque Él es la causa de todo, Iglesia, que a este Jesús le da tanta náusea esta tibieza. Y vamos a hablar ahora de la tibieza. Supongo que conocéis al famoso autor C.S. Lewis. Él escribió una frase muy famosa que se dice de él, que dijo así, dice, cabe señalar que, de paso, que él, Jesús, nunca fue considerado un mero maestro moral. No produjo ese efecto en ninguna de las personas que lo conocieron. Produjo principalmente tres efectos: odio, terror y adoración. No hubo rastro de personas que expresaran una leve admiración. Jesús no produjo tibieza. No hay lugar para la tibieza con este Jesús que dice ser el principio, el origen de todo. Demasiado grande como para ser tibio ante él. Entonces vamos a ver qué le dice Jesús a esta iglesia. Esta tibieza. Una leve aprobación. Ese es el problema de la iglesia. Yo me pregunto si es mi problema personal. Esta es la condición que plagó a la iglesia en la Odisea. ¿No es quizá la condición que plaga hoy día nuestras iglesias? Nuestra aprobación suave y tibia de lo que debe ser el amén, el testimonio fiel y el arque de todo. Esto repugnaba a Jesús. Repito el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es una advertencia dura, iglesia, sí. Pero para entender lo que Jesús dice a esta gente, en los 7 mensajes de Jesús a las 7 iglesias, hemos llegado a esperar algo muy precioso. Y yo no lo he descubierto. Gracias a Dios hay comentaristas, arqueólogos y personas que han estudiado las escrituras. Y es que los hechos reales de la vida en las ciudades concretas a las que escribían iluminan por qué Jesús habla de vomitarles de la boca. Entonces, seguid conmigo. Jesús dice a los de la Odisea que son tibios y que los vomitará de su boca, de la misma manera que, con cariño, yo a los de Mataró os digo que son uns capgrossos. ¿Por qué? Porque a Mataró y als capgrossos, ¿no? Pues en la Odisea alguien encuentra tibieza. Alguien tiene ganas de vomitar. Y aquí vienen las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús vienen del hecho que la Odisea era una ciudad hermana con Hierápolis y Colosas, pero era la única de las tres que no tenía agua propia. Era una ciudad próspera sin agua. Imaginaos una ciudad sin agua en la antigüedad. No tenía ni una fuente natural ni local de agua. De hecho, Colosas estaba río arriba y tuvieron, el Imperio Romano, que hacer un acueducto con canalizaciones como con tejas de piedra para canalizar el agua hasta la Odisea. Es decir, la tomaban prestada. Los que tenían agua fresca de manantial la tenían que conducir
hasta la Odisea, y claro, cuando llegaba, pues no es lo mismo. Esa agua no es lo mismo. Pero es que cuando había llegado, pues uno puede decir, es que ha perdido la frescor, porque viene por un acueducto y claro, la tenemos prestada. Pero eso no es lo más fuerte. Resulta, y aquí quizá alguien pueda apuntarlo, no sé si aún no habéis hecho vacaciones, pero resulta que la otra ciudad vecina, Hierápolis, era famosa por todo lo contrario. Y sigue siendo famosa hoy día por tener aguas termales, iglesia. Si alguno quiere apuntarlo, a 6 millas de distancia se decía que Hierápolis era súper famosa por sus aguas termales. La gente iba a curarse y se vertían en un amplio peñasco de 300 metros de altura, ¿sí? Cubierto de una incrustación blanca de carbonato de calcio, formaba un fenómeno natural espectacular. Entonces, no sé si alguno se lo quiere apuntar, pero cuando vaya a su casa puede poner piscinas naturales de Pamukkale, con 2 Ks. Pamukkale. Es un sitio turístico muy famoso en Turquía, donde se ven unas piscinas blancas preciosas para bañarse. Y resulta que eso está súper cerca de la Odisea. Pero esa agua, naturalmente, fluye hasta la Odisea. Pero los de la Odisea no bebían esa agua, porque imagínate un agua que viene de las aguas termales. Caliente, bueno, ya no caliente, tibia, porque se ha enfriado. Pero con olor a azufre, mala. Entonces, los de la Odisea bebían la que venía canalizada, pero la que pasaba por ahí no la bebían. El tema es que ellos sabían que cualquier viajero despistado que llegara a la ciudad y viera un riachuelo con sed, se agacharía, bebería un sorbo de agua para inmediatamente escupirla y vomitarla de su boca. Porque es un agua que estaba caliente, estaba tibia, y además seguramente sabía, pues, azufre. Y de aquí que Jesús les diga a los de Mataró, Capgrós, pues a los de la Odisea, de tu agua, que es tibia, la vomitaré. Y eso es una imagen que ellos tenían clarísimo. Cualquier despistado que venía a su pueblo bebía agua para darse cuenta de, está caliente, te voy a vomitar. Se dice que los viajeros, cuando pasaban por la Odisea y veían ese río, la bebían desprevenidos, para escupirla inmediatamente sobre las rocas, porque estaba tibia y sabía mal. Así que los de la Odisea entendieron perfectamente la referencia de Jesús. Te voy a vomitar de mi boca. Las palabras de Jesús de que no eres ni frío ni caliente, por tanto, fueron sugeridas por el hecho de que todos en la Odisea conocían que su vecino tenía agua fresca y el otro tenía agua termal. Pero yo no tengo ninguna de las dos. Y el agua de la Odisea no era ninguna, ni caliente ni curativa, para ir de visita o de vacaciones, ni fría y refrescante como el manantial que había en Colosas. ¿Caliente o frío? Iglesia, eso puede ser controversial. ¿Caliente o frío? Ambas condiciones son buenas. A veces se dice que casi Jesús preferiría que fuéramos fríos que tibios. No. Está hablando una iglesia de creyentes. Entonces, no creo que Jesús esté diciendo que son opuestas. Que caliente es ser bueno y que ser frío es ser frío, ¿no? Ser distante y malo. Algunos argumentan que caliente quiere decir ferviente con el espíritu y frío insensible al evangelio. No es así. El pasaje no está enseñando esto. No creo que Jesús sea lo que dice aquí. Jesús encuentra nauseabundo a los cristianos tibios, eso es verdad. Pero el punto de caliente o frío está conformado por estas dos realidades geográficas. Hierápolis tenía agua caliente y eso era bueno porque era curativa, ¿sí? Aguas termales. Y Colosas tenía agua fría, pero esta era refrescante y buena para beber. Las dos son buenas. Pero la Odisea no tenía ninguna de las dos. ¿Sí? El punto nauseabundo para Jesús es que la iglesia de la Odisea no estaba ni proveyendo refresco, si me permitís, para el que está espiritualmente cansado. Un viajero no podía beber frescamente de sus fuentes, ni tampoco sanación para el que está enfermo y necesita un baño caliente. ¿Sí? Ninguna de las dos. Se dice que entonces era un agua ineficaz y por tanto desagradable a su Señor. Sin fruto, una iglesia sin fruto. Y es así de simple y así de grave. Por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo, eres inútil. Allí van a beber fría y allí van a bañarse tranquilitos. Tú ninguna de las dos. Y en nuestras iglesias explica una historia, que seguramente habéis escuchado, que un ateo muy convencido hacía una conferencia. Seguro que os han dicho esta frase, ¿no? Y en un momento dado el conferenciante reprendió a los cristianos y les dijo, si yo creyera lo que vosotros creéis, no descansaría
de decirlo a los demás todos los días. No descansaría ni de día ni de noche explicándolo a otros. Y esta frase a mí siempre me iba a decir, estoy yo todo el día realmente compartiendo con este precioso tesoro que tenemos en Jesús. ¿Por qué somos tibios? Me pregunto. Yo el primero. ¿Qué causa esta condición nauseabunda? ¿Por qué soy tibio? Me pregunto. Y lo que vemos en el caso de la Odisea, con el texto justamente, es bastante típico. La tibieza de la Odisea era causada por el compromiso. La Iglesia habían desarrollado una forma de cristianismo que les permitía vivir su relación con Jesús, hacían cultos, adoraban al Señor en el ámbito privado y religioso, pero después vivían los valores y prioridades del Imperio Romano, vivían ese capitalismo que había de... Ahora veremos la fructificación de los negocios, de todo lo que les hacía prosperar. Ahora veremos por qué. Y me pregunto, ¿no será eso lo mismo que nosotros en Barcelona, o en Mataró, o en Vilassar? Y ahí viene el diagnóstico. Iglesia, Jesús les dice, porque tú dices, estoy leyendo el versículo 17, estamos ya en el segundo punto, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mirad, la ciudad de la Odisea era muy rica. Realmente, Jesús está diciendo, tú dices, yo soy rico. Y es que no era mentira. Ellos eran ricos. Era famosa por 3 cosas esa ciudad, ¿vale? La Odisea era realmente rica, entonces realmente creían algo que era cierto. Eran ricos. Era famosa primero porque tenía muchísimos bancos, de banqueros, bancos, y todos eran solventes. Solvente, de hecho, es un eufemismo. Dicen los comentaristas, yo no, que en el año 60 un terremoto arrasó la ciudad, ¿sí? Y también Filadelfia y Sardis, que son ciudades cercanas que también encontramos en la Biblia. A la ciudad se le ofreció ayuda del Imperio Romano desde Roma. Pues ¿sabéis qué hizo la Odisea? Rechazó la ayuda. Dijo, tengo dinero yo solita para reconstruirme. Las palabras de no dices que no tengo necesidad se ven aquí. En segundo lugar, la Odisea era famosa por la industria de la ropa. Era especialmente conocida porque tenía una lana muy lustrosa, una lana de alta calidad. Estamos hablando de que las piezas de allí se exportaban a todas partes. Era famosa la ropa de la Odisea. Y los laodicenses eran personas bien vestidas, los más bien vestidos del lugar. No tengo necesidad de nada. Pero es que además, en tercer lugar, esta ciudad era famosa por su excelente escuela de medicina. Resulta que habían inventado, no sé si eran los primeros o no, un bálsamo para los ojos. Habían desarrollado un colirio que se creía que curaba los ojos débiles y enfermos. Tenían muchos bancos, mucho dinero, tenían una lana de la mejorcita y además habían inventado un colirio para los ojos. Maravilloso, yo también tengo alergia y voy todo el día con las gotitas. Claro, no tengo necesidad de nada. ¿Qué me hace falta a mí si tengo de todo? Riqueza, ropa y colirio para los ojos. Lo tenían todo, o eso parecía. Entonces, se daban regularmente una palmadita en la espalda para decir, tenemos todo lo que necesitamos. Y Jesús les dice, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Alguien empieza a captar la ironía? Pobre, ciego y desnudo. Pobre, pues si tengo bancos. Ciego, pues si tengo colirio. Desnudo, pues si tengo la mejor ropa. La tragedia de todo esto es que esos cristianos presumían de su condición. Y Jesús cita sus palabras, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Fijaos, quizá no hay nada peor que un cristiano o una iglesia autosuficiente. Con el tiempo hemos llegado a aprender los cristianos que cuanto más el Señor entra en nuestro corazón, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de los hermanos, de seguir cambiando. Y cuando un cristiano o una iglesia dice que no tengo necesidad de nada, huele mal, ¿no? No, yo ya estoy bien. Bueno, pues quizá todo lo contrario, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Dijo Jesús en el Sermón del Monte cuando arrancó. Si uno cree que lo tiene todo y no necesita nada, quizá no ha entendido muchas cosas. Creían que eran autosuficientes. Jesús, me has salvado, pero ahora ya no te necesito. Hombre, quizá no llegaban a tanto, pero quizá con sus vidas estaban expresando esto, ¿no? Eso es fuerte.
¿Y no es un poco, haciendo autocrítica, lo que nos pasa a nosotros en el primer mundo? Tenemos de todo, gracias a Dios, con nuestros más, con nuestros menos, pero en Barcelona, Mataró, Vilasar, Jesús nos ha salvado. Pero yo solo puedo tirar. Tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi... ¿Realmente? Es difícil ser discípulo de Jesús en una ciudad. Y es una de las cosas que debería animarnos. Jesús está enviando unas cartas a unas iglesias para dar un toque de atención. Y quizá el sitio más difícil para ser cristiano es en un país próspero, donde uno tiene libertad para hacer lo que le da la gana. Iglesia, no son tibios nuestros hermanos en Corea del Norte. No pueden serlo. Ni en muchos países árabes. Pero sí en Mataró, sí en Barcelona. Y por eso Jesús se muestra tan contundente con ellos. Y no sabes que eres un desventurado. No te das cuenta. Y aquí viene una alerta para nosotros. Señor, ayúdame. Esta gente no se daba cuenta que era tibio. Entonces, no sé si os pasa a vosotros, con sinceridad os digo, que la naturaleza de la tibieza, ¿sabéis cuál es? No darse cuenta que es tibia. El que es tibio no sabe que es tibio. Es extraño, ¿verdad? No sé si me seguís. La tibieza es como que es ciega a su ceguera. Porque como vamos bien, vamos tirando. Jesús habla sin rodeos para romper la ilusión. Que Jesús sea... A ver si me explico. Que Jesús sea tan duro con esta gente es amoroso, iglesia. Porque cuando uno está ciego es como espabila. Es como si estás dormido profundamente y te tienen que espabilar. Entonces Jesús es muy duro con ellos. Pero es para romper esta ilusión de verdad, no te das cuenta si tienes necesidad. Y por eso sus palabras son severas. Pero muestran compasión. Les dice, eres pobre. La palabra que utiliza es mendigo. Estás arruinado en las cosas del espíritu, aunque tengas 50 bancos. Me da igual, estás arruinado en las cosas que importan. Rico en cosas, pero pobre espiritualmente. Y además le dice, eres ciego. Y aunque tú estás vendiendo un costoso colirio, no ves las cosas como realmente son. Fíjate, ¿eh? Por tanto, te engañas a ti mismo. Y además le dice, estás desnudo. ¿Cómo me vas a decir que estoy desnudo si tengo los vestidos de la mejor calidad de la zona? Y el mundo quedó impresionado con nuestra lana. Pero delante de Dios, Él no está impresionado. Él es miserable y desaventurado. Y la desnudez, iglesia, en la Biblia es vergüenza, como Adán y Eva cuando fueron conscientes de su pecado. Y nuestra vergüenza y ceguera sale a la luz. Y eso es Jesús teniendo compasión. Así que, yo sé que estoy invitado aquí hoy, pero yo doy gracias al Señor por las veces en que Él nos da un golpe, nos espabila, porque son buenas noticias. Como los médicos, después del diagnóstico viene el tratamiento. ¿Sí? Y es duro decirlo, si alguno está en una condición, si alguno... Pero, ¿un mal diagnóstico es malas noticias? Bueno, quizá un buen diagnóstico y un diagnóstico correcto siempre es buena noticia, porque es el principio para poder cambiar las cosas, ¿verdad? Les damos gracias por los diagnósticos, aunque a veces nos digan que algo está mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús con esta iglesia miserable? Mirad, muy, muy importante eso. Jesús no quiere vomitarlos. Te vomitaré de mi boca, pero no es lo que Jesús quiere, si no, no los escribiría. No quiere que permanezcan en esta condición. No quiero vomitaros, diría él. Están hechos para él y para una vida en la que él es el fundamento. Entonces Jesús les aconseja que compren lo que no tienen. Y eso es muy gracioso, porque si ya hemos visto que Jesús les dice desnudos y ciegos y pobres a ellos, que es como, estás de broma, somos lo contrario, pues ahora les dice que compren lo que ya tienen. ¿Qué dices? Pero a ver, ¿cómo me vas a decir que compre cosas que ya tengo? ¿Que compre oro? ¿Yo? Pues Jesús es precisamente lo que hace. Y aquí viene la ironía también. Les dice, por tanto, te aconsejo que de mí, estoy leyendo el versículo 18, iglesia. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Paro. ¿Cómo que oro? Pues tenemos mogollón aquí en el banco. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Vuelvo a parar. Pero ¿cómo me vas a decir que compre vestiduras blancas si las vendo todos los días? Y sigo. Y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y la frase clave es el consejo, compra de mí. Te aconsejo que de mí compres. Él tiene las verdaderas riquezas. Él tiene la ropa que cubre la vergüenza. Él tiene el único colirio que puede quitar la ceguera de verdad, la que importa. Mostrándoles así que las verdaderas riquezas en la vida solo vienen por gracia y solo se encuentran en Él.
El colirio que realmente necesitas es el que te abre los ojos. Y eso solo se compra de él, pero se compra gratuitamente, iglesia. Por un costo muy elevado, pero se compra gratuitamente de él. No son palabras de ira, son palabras de compasión. Porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Lo veis? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La carta a los laodicenses también nos recuerda que el amor a veces es duro, pero el verdadero amor confronta y reprende. Y eso espero que podamos hacer con amor los unos a los otros. Reprende y expone. La persona que más me quiere a mí, aparte de mi esposa, mi hijo supongo que está durmiendo ahí fuera, es mi madre. Y mi madre cuando me ha reprendido, luego he pensado, wow, claro, es que tienes razón, es que lo dices porque me amas. Jesús no solo elige corregir a las personas que le dan náuseas, y son unas cosas que a veces nos cuesta. Dios y Jesús no es un policía cósmico esperando a ver cómo te puedo dar un golpe con la porra. No, Jesús no solo elige corregir a estas personas, sino que realmente lo desea, iglesia. Él lo desea. Tenemos un Dios que cuando conoce nuestra condición, su corazón se goza en sanar a los pecadores, a los ciegos y a los desnudos. Jesús mismo eso dijo, que había venido a sanar a los que tienen necesidad de médico. Él se goza en corregirnos. Y aquí viene el último punto, que es la invitación y la promesa. Aquí viene la invitación. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué fácil y qué difícil, ¿verdad? Sé pues celoso y arrepiéntete. Sigue teniendo esta pasión que veo que no tienes, que eres tibio. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede convertirse en algo que aún no son o que han dejado de ser? En las otras cartas se habla del primer amor. ¿Cómo pueden pasar de la tibia repugnancia a ser un agua caliente y termal o un agua fría y refrescante? Y esa pregunta es para ti y para mí. Y yo me la sigo haciendo, iglesia. ¿Cómo puedo ahora arrepentirme y comenzar a ser lo que aún no soy? Iglesia, no quiero ser tibio. Y peor aún, tengo miedo de estar más o menos ok con ser tibio. No quiero ser tibio sabiendo que soy tibio. ¿Me explico? No quiero estar conforme con seguir siendo tibio. Decimos los creyentes que queremos más de Dios. Pues yo os digo con sinceridad que quiero querer más de Dios. Porque a veces me doy cuenta de que es que quiero más de Dios, no, quiero querer más de Dios. O sea, aún estoy más atrás. Pero aquí viene una promesa que me da fuerzas y son buenos, y son creo que buenos ánimos para todos. Dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí llegamos a una gracia aún mayor. Mira, es una orden. Mírame, estoy a la puerta y te estoy llamando. Estoy aquí mismo y tengo lo que necesitas. Uno, que además te dice que ya ha vencido. Como yo he vencido y me he sentado en el trono. Y aquí vemos de una manera muy gráfica la tibieza. La tibieza es dejar a Jesús en la puerta. Me parece una buena imagen, ¿no? Es como, sí, pero te dejo en la puerta. Sí, creo en Jesús, pero estás ahí fuera. Y estas palabras se usan a menudo en contextos evangelísticos. Seguramente habéis escuchado estos versículos para compartir con personas que no son creyentes. Jesús llama a tu puerta, ábrele y él cenará contigo. Y está bien, pero simplemente quiero decir que esta carta está escrita a una iglesia, a personas que ya son creyentes. A una iglesia. Evidentemente, los corazones de cada individuo en esa iglesia, el Señor lo sabía, ¿no? Pero esto está escrito a una iglesia. Jesús les dice a esta iglesia que lo han excluido. ¿Es posible que los creyentes excluyamos a Jesús? Bueno, es posible que seamos tibios. Y nuestra tibieza se debe fundamentalmente a un hecho que solemos ignorar, que es que puedes dejar a Jesús en la puerta, no quizá literalmente, pero quizá en alguna de las áreas de tu vida. Y por eso no hay curación ni frescura. Entonces, si os imagináis vuestra vida como una casa, sí, has invitado a Jesús, pero a lo mejor, no sé si sois así, yo con sinceridad, a lo mejor en vuestras casas tenéis esa habitación que dejáis cerrada porque es la que no está ordenada, que vienen invitados a tu casa y les enseñas el piso y le dices, bueno, aquí tengo el trastero, y esta no la abres. Entonces, es evidente que es un ejemplo solo, pero ¿hemos dejado entrar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida?
¿O hemos dicho, aquí no entres? ¿Qué área de tu vida está cerrada a cal y canto y no has dejado entrar a Jesús? Esa es una pregunta que me gustaría que os hicierais. Cada uno es diferente. ¿Cuál es la mía? ¿Qué área de mi vida tengo a Jesús picando? Porque Jesús sigue picando. Por pura gracia, Él se mantiene en la puerta. Y esas son buenas noticias. Que Él sigue picando, con paciencia. Porque es bueno. Sigue llamando y esperando. Hay una foto muy famosa que la podéis buscar si queréis. Se llama La luz del mundo. Y es alguien que pintó a este Jesús en esta imagen. Y es un nombre, si lo queréis buscar, Holman Hunt, del siglo XIX. Pero si buscáis la foto La luz del mundo, se ve a Jesús picando a la puerta. Y es muy gracioso porque el pintor, que era pintor, o sea, no es palabra de Dios, pintó una puerta. ¿Y sabéis por qué es famosa esa pintura? Ya la podéis buscar en casa. Es famosa porque en la puerta han crecido zarzas. O sea, para empezar está que no se podría ni abrir. Pero lo más impactante y por lo que se hizo pues, mundialmente famosa es porque el pintor pintó una puerta sin pomo. Sin pomo por fuera. Está Jesús en la puerta picando, pero la puerta no tiene un mango, no tiene un pomo. Y evidentemente esto no es bíblico, pero me pregunto, no tiene pomo por fuera. La solución a la tibieza es abrir la puerta, ¿no? Déjame entrar. Y Jesús no suele patear la puerta. No suele entrar como la policía. ¡Bum! Sinceramente, yo desearía que lo hiciera en mi vida. Patea la puerta porque es que soy un desastre. O con algún hermano que lo amas y ves que su vida está yendo por donde no toca. Y ojalá Jesús, pues entrara a golpes. Pero la mayoría de las veces llama y espera. En nuestra libertad y en su amor. Si escuchas hoy y sabes que Jesús está en la puerta, y hoy hemos escuchado la palabra del Señor, te está llamando pacientemente, no finjas que no estás en casa. ¿Sí? No sé si alguna vez ha sonado el timbre y ha fingido no estar en casa. Pues no hagas eso con Jesús. ¿Sí? No finjas que no estás en casa, Él está allí llamando. Y Jesús hace una promesa maravillosa, y con eso estamos a punto de terminar ya. Entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y eso en la Biblia, iglesia, es mucho más que en nuestra cultura. No sé cómo es para vosotros invitar a alguien a comer. Para mí bueno, es un tema de amor, pero también entrar a alguien a tu casa, pues también es de confianza, ¿no? Estás abriendo las puertas de tu casa. Tiene un punto de vulnerabilidad, ¿no? En la cultura hebrea, que alguien te invitara a cenar significaba intimidad, pacto. Yo te recibo, ¿sí? Estoy haciendo una unión íntima contigo. De hecho, en Cantar de los Cantares, la intimidad de los amores, leo en Cantares 5.2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. El simbolismo de abrir tus puertas para que alguien entre significa intimidad. Jesús quiere intimidad contigo. Ábrele la puerta a Jesús. Él quiere tener intimidad contigo. Y pues si no fuera suficiente, hay una promesa. Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entra en la puerta no solo para sentarse contigo y comer contigo, sino para elevarnos al trono, llevarnos al cielo y darnos todas sus riquezas. Porque puede y porque ya venció. Este Jesús es el Rey del universo, iglesia, y eso creemos los cristianos. No podemos predicar en la iglesia sin decir que este Jesús es el principio de la creación, es Dios, pero es que decidió bajar a la tierra como un bebé. Cargó tus pecados y mis pecados y fue crucificado. Este que por amor hizo todo eso, fue crucificado, pero es que el pecado no lo venció y resucitó. Y ahora está en su gloria, porque está en su gloria Jesús. Esto es el Apocalipsis. Esto nos revela quién es Jesús y cómo volverá. Pues este Jesús en su gloria te está llamando a la puerta y te está invitando, déjame entrar y luego te llevaré a mi trono. No te va a dejar en paz. Iglesia, si Jesús ha muerto por nosotros, ¿creéis que no es poderoso para ahora seguir trabajando en las áreas de tu vida? ¿Te va a salvar y ahora te va a dejar abandonado? No. Jesús sigue llamando a la puerta. Otra cosa es que tú seas más lento en abrirle la puerta. Pero Jesús sigue llamando. Jesús te invita hoy, a ti y a mí, cuando dice déjame entrar. Y da igual quién seas o cómo estés. Y con esto acabamos. Quizás, iglesia, nos conocemos poco, quizás alguno de vosotros, o quizás alguien cercano, no ha girado nunca ese pomo de la puerta. ¿Sí? ¿Sabes? Y bendito seas. Esas son muy buenas noticias. Sabes que estás espiritualmente pelado. Que estás desnudo y ciego. Eso es la mejor condición, saberse necesitado. Abre la puerta, Él entrará y cenará contigo. O quizás has abierto la puerta hace tiempo, pero por lo que sea,
Jesús la has ido como sacando, la has ido invitando a, bueno, ya está, nos vemos otro día. Por eso tu vida está vacía, o rancia, o no hay gozo, o te sientes pobre, ciego y sucio. Pues dale la bienvenida de nuevo, porque Él sigue picando. Hay infinitas invitaciones. Jesús sigue picando y quiere entrar en tu casa. Jesús quiere tener intimidad contigo. Y para la mayoría de nosotros, perdonad si os incluyo, quizás hemos abierto la puerta principal de la casa, pero lo hemos dejado en el recibidor. Y no lo hemos dejado entrar en otras habitaciones. Él está delante de una de ellas y llama. Jesús quiere toda tu vida, iglesia. La quiere toda, no solo una parte, no solo la parte que se ve. No está satisfecho hasta que le des acceso a todas las habitaciones. Y realmente tú tampoco. Aunque te da miedo, tú tampoco estás satisfecho aún. Porque todas las habitaciones lo necesitan y están hechas para él. Déjalo entrar en la oficina, que él sea el amén y el arquetipo en tu lugar de trabajo. Quizá no lo has dejado entrar en tu lugar de trabajo. Perdóname que hago una lista rápida, ¿eh? Que entre en la habitación llamada familia. Aquí quizá no lo he dejado entrar. O que entre en la habitación llamada sexualidad. Esta está cerrada. O que entre en la habitación llamada dinero. Se dice que lo último que se convierte en un cristiano es el bolsillo, ¿verdad? Que entre en la habitación llamada mi pasado. Esta no la toques, Jesús. O la del futuro. Esta me da miedo, en esta no confío. O en habitaciones, dejadme que sueñe, que sean miedos, esperanzas, o con problemas como ira, depresión, heridas, ansiedad, cosas que son reales y que no tenemos que esconder. Y Jesús también está llamando porque quiere sanarlas. Solo hay un remedio para la tibia repugnancia: volver a dejar que Jesús se meta dentro de tu casa. Iglesia, eso es lo que queremos que así sea. Que impregne tu corazón. Abre la puerta a este Jesús que te dice: estoy en la puerta llamando. ¿Lo harás ahora mismo? Pues gira esa manija. Y las buenas noticias están ahí, ¿no? Que el que tenga oído para oír, pues que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que este Jesús llama a la puerta, iglesia, que sea de ánimo y que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por un libro como Apocalipsis, Señor, que tiene imágenes diferentes, pero que tú lo usaste a través del apóstol Juan como una revelación, con sueños, para que escribiera a muchas personas, Señor, del siglo I, pero también a nosotros hoy. Gracias porque tu revelación nos anima. Conocemos un poco más cuál es tu corazón. Tú eres bueno y, Señor, yo te pido que a esta preciosa iglesia en Mataró, a nuestra iglesia en Ciutat Nova, a los hermanos en el Maresme, en Cataluña, en España y en el mundo, Señor, tú seas como lo que eres, Señor, como un amigo, un salvador amoroso, Señor, que nos da un diagnóstico y nos dice las cosas que no están bien, para que con amor, Señor, tú las sigas transformando. Señor, te doy gracias porque tú quieres todas las áreas de nuestras vidas y no solo una parte, Señor. Gracias por este ánimo y me uno a la iglesia para agradecerte, Señor, que tú quieres que abramos la puerta, Señor, y cenar con nosotros y tener intimidad con nosotros. Te pido que eso sea una realidad para cada una de las personas aquí hoy, Señor, y gracias por tu palabra en el precioso nombre de Jesús justo. Amén. Amén. Muy bien, iglesia.